colocando y restaurando implantes, ¿no? Yo terminé mis estudios en el año 2000 en los Estados Unidos y llegué acá el año 2001, ¿no? Cuando llegué acá el año 2001, muy pocos éramos los implantólogos. Seríamos pues 10, ¿no? Y muchos pacientes venían y me decían: doctor, me han dicho tal colega que el implante genera cáncer, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, en el año 2001, cuando ya a nivel mundial se colocaban implantes en todos lados y se restauraban, acá en Lima aún habían colegas que referían esto, ¿no? Entonces, más o menos yo calculo en el año 2008, que fue el despegue acá en Lima, y a nivel nacional aún no se ha dado, ¿no? Acabo de estar en Chiclayo dando una conferencia y ninguno de los que estaban presentes, a no ser que no hayan querido decirlo, colocaba, ¿no?, o restauraba implantes, lo que me sorprendió. Entonces, en la actualidad, cuando yo llegué el año 2001, solamente habían 2 casas de implantes: la Lifecore y Klöckner. Las únicas 2 casas que existían acá en el Perú. Ninguna de las 2 existe más acá. Y ahora tenemos cerca de 20 casas dentales, de implantes dentales que distribuyen, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de casos diferentes, ¿no? Que he hecho durante estos 20 años. No sé cuántos implantes habré colocado o restaurado, pero deben ser más de 1000. Y algunos casitos emblemáticos, ¿no?, que llaman la atención. Algunos van a ver lo que es se nota que es un caso que es antiguo. Algunos del año 2001, otros son del año 2006 y otros son de la actualidad, ¿no? Bueno, es una lista nada más de todos los tipos de prótesis que ya lo deben haber leído, que pueden ustedes utilizar, ¿no? Prótesis unitarias, fijas en edéntulos parciales, fijas para edéntulos totales, implantos soportadas, implantomucos soportadas, prótesis de tipo protocolo, híbridas, y cada una de ellas, inclusive también, menos la de protocolo, puede ser cementada y o atornillada. Entonces, el diagnóstico es clave, pero para el diagnóstico solamente yo considero que es importante estas 3 características, aunque si ustedes van a los textos van a ver otras. Pero para mí es importante la calidad y cantidad de hueso, el estado general del paciente, y aunque les suene raro, el tipo de antagonista, que vamos a ver después por qué. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo del tipo de antagonista, yo voy a diseñar mi prótesis antes de colocar los implantes. Muchas veces me refieren, ¿no?, pacientes que ya han sido colocados los implantes y yo tengo que restaurarlos. Entonces, a veces tengo que consultar acá con mi amigo el técnico Víctor Espinosa qué solución damos, ¿no? Porque no han seguido un diseño que ha sido premeditado. Por eso a mí me gusta colocar y restaurar los implantes. Pero muchas veces uno no coloca, entonces tiene que restaurarlo, o uno no restaura y solamente lo coloca. Pero lo que quiero llegar a decir es de que el responsable de el diseño siempre es el prostodoncista, o como ustedes acá lo conocen, el rehabilitador oral, desde un inicio, antes que pase al periodoncista, o antes que pase al cirujano maxilofacial, o antes que pase al implantólogo o al odontólogo general. Porque si bien es cierto, el Colegio Odontológico del Perú recién ha aceptado a la implantología como una especialidad más, en verdad, pongamos, en Estados Unidos no es considerada una especialidad. Bueno, hay muchas discusiones que si es considerado o no, pero yo creo de que todos, hasta los mismos odontólogos generales, estamos en la capacidad de colocar un implante, ¿no?, o restaurarlo. Entonces hay diferentes consideraciones que hay que tener. Una de ellas, pongamos en el edéntulo completo, es la pérdida de hueso.
Cuando ustedes ven a un paciente de dentulo completo y le preguntan ¿cuándo ha perdido usted los dientes? Y le dice, hace 20 años, doctor, ya automáticamente ustedes saben que el índice de reabsorción ósea ha llegado a su límite. Pero cuando ya le dicen recién hace 6 meses, sabe que está en un proceso de reabsorción. La pérdida de hueso media, el promedio es de 4 milímetros cúbicos al cabo de un año. Comparado en un periodo de 25 años, según los estudios, hay mayor pérdida de hueso mayor en el primer año, comparada durante los otros 25 años. ¿Ok? Entonces es importante saber cuándo es que ha perdido todos los dientes. Y hay una diferencia de consecuencias de la pérdida de hueso, ¿no? Aumento de riesgo de fractura, influencia de la pérdida de hueso por aspecto estético, parestesia también por dehiscencia, cuando es muy grave la reabsorción ósea, inclusive que agarra el hueso basal, elevación de la próstasis con la autocontracción de los milioideos y buccinadores, ¿no? Son consecuencias en el edéntulo de la pérdida. Y según Atwood tenemos diferentes clases de huesos, ¿no? Que los califica A, B, C, D, E. Según ese tipo, él clasifica al edéntulo completo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta es una prótesis híbrida inferior. Es tomado de un texto. Después lo van a ver ya en paciente en vivo. Simplemente para explicarles que en una híbrida hay que tomar en cuenta alturas, ¿no? Alturas tanto del flanco, como ustedes ven acá en la zona inferior, de espacio, tanto de flanco para el pilar, que es el metal que ustedes ven ahí, y también para los dientes y para la estructura metálica que está por dentro y el acrílico. Ahora hay diferentes materiales que vamos a ver: circonio, ¿no? Acrílico, porcelana, etc. Y para explicarles qué cosa es una sobredentadura soportada por implantes o implanto soportada, ¿no? Para que una dentadura esté soportada por implantes, o sea, significa que los implantes la soportan y no el tejido mucoso, tiene que haber en el maxilar inferior por lo menos 4 implantes y en el superior por lo menos 6 implantes. Entonces la dentadura se va a soportar sobre los implantes y no va a soportarse sobre el tejido mucoso. A diferencia de la sobredentadura retenida o sostenida por implantes. En este caso es solamente retenida por los implantes, pero soportada por el tejido blando. Entonces la diferencia entre uno y el otro es de que en este caso va a haber reabsorción ósea. Reabsorción ósea a nivel posterior normalmente, que es la zona que está expuesta por los tejidos blandos. Y para los edéntulos parciales hay 3 clasificaciones. PF1 es cuando casi no ha perdido hueso, entonces simplemente se coloca su implante y su corona. Prótesis fija 2 es cuando, este es según la clasificación de Misch, es cuando ha habido una restauración ósea, pero podemos restaurar con una corona un poco más larga, ¿no? Simulando zona cervical. Y PF3 ya es cuando ha perdido mucho hueso, pero aún podemos hacerlo fijo, pero ya simulando la encía, que puede ser con acrílico o con porcelana rosada. En el edéntulo completo tenemos varios casos de prótesis sobre implantes, ¿no? Podemos hacer prótesis sobre implantes soportada cuando tenemos 4 implantes abajo, o podemos hacerlo retenida con 2 implantes nada más abajo, ¿no? Eso vamos a ver también cuándo es necesario, ¿no? O cuándo no es necesario. Muchas veces ahora se está hablando de que ya no son los tiempos de la sobredentadura y que son los tiempos de la híbrida. Bueno, les cuento algo. En el año 1998 yo hice mi primera híbrida allá en California. Y ahora
los estadounidenses prácticamente están cambiando la sobredentadura porque ven que es una forma más higiénica de llevar la dentadura del dentículo completo, ¿no? Cuando nosotros acá recién estamos con la novedad de la híbrida con circonio, está bien, no digo que no sean híbridas, pero un ratito, ¿no? O sea, tampoco no es de que las otras hayan pasado de moda, ¿ok? Entonces hay que ver bien, determinar cuándo se hace, para qué se hace cada diseño. Y en el superior, siempre 6 implantes para una dentadura implanto soportada y 4 mínimo para una mucosoportada. 2 ya no es considerada el maxilar superior. El antagonista es muy importante. Yo no voy a colocar 5 implantes con cantilever para tener una dentadura completa, porque la rompe, menos de acrílico, ¿no? Entonces es importante el antagonista para tener el diagnóstico completo. Y dije que uno de los diagnósticos era la cantidad y disponibilidad de hueso. Es verdad, sobre todo en el maxilar inferior, porque tenemos el nervio dentario inferior. Tenemos que saber cuánto hay de altura, cuánto hay de ancho, cuánto hay de profundidad para deseleccionar nuestros implantes. Ahora hay implantes y también hay técnicas quirúrgicas que nos permiten pues ampliar el hueso, hacer una distracción ósea o elevar, ¿no? Inclusive ya en la zona del maxilar superior. Pero para colocar un implante sin hacer cirugía, hay unos rangos mínimos que vamos a ver más adelante. Y en la maxila, muchas veces nos tocan este tipo de pacientes, que ya tiene una neumatización del seno, poco espacio y poco espacio también para el nervio. Entonces, ¿es posible colocar implantes? Sí, sí es posible colocar implantes. Se puede hacer la elevación de seno, se puede hacer colocación de implantes cortos o lingualizados, o se puede hacer acá colocación de implantes para una híbrida o acá adelante, ¿no? Hay diferentes variabilidades. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa. Las prótesis convencionales no es que hayan pasado de moda. O sea, yo enseño prótesis sobre implantes porque hago ahora, en la mayoría de mi clínica, lo que hacemos son prótesis sobre implantes. Pero al hacer bien una dentadura completa, el hacer bien una prótesis fija, eso no ha pasado de moda. O sea, eso lo pueden hacer. Es una alternativa. Lo que yo digo que ahora que en el siglo XXI, nosotros, los dentistas y especialistas, estamos comprometidos a decir al paciente qué alternativas hay. O sea, es como que vayas a comprar un carro y te digan solamente hay Volkswagen. No, ¿no? O sea, tú tienes que decir hay Volkswagen, hay BMW y hay Hyundai. Entonces, el paciente ve todo el panorama y escoge según lo que él vea conveniente o de repente también según su situación económica. Entonces, estandarizadamente se decía que tenía que tener mayor de 5 milímetros de ancho para colocar el implante. Ahora se sabe que ya no. Puede ser hasta 4 milímetros. Hay implantes de 3 milímetros. La marca Biohorizons es la marca que vamos a estar utilizando para nuestro curso. Después vamos a explicar por qué. Y distancia entre implante e implante, mínimo unos 2.5 milímetros, porque hay una reabsorción ósea entre ellos. ¿Okay? Y de altura, antes era 10 milímetros y ahora sabemos que hay implantes hasta de 6, ¿no? Entonces mínimo 7 milímetros. No es cuestión de colocar un implante por cada diente, ¿no? No es cuestión de colocar un implante por cada diente. Es cuestión de colocar implantes en la zona donde necesite soporte. Nada más. ¿No? Muchas veces confunde porque los pacientes te dicen, no, necesito un implante acá porque me falta un diente o me faltan 2 dientes, necesito 2 implantes. No. Es cuestión de diseñar y ver qué tipo de soporte protésico va a utilizar el paciente. ¿Okay? Para una híbrida o una PF3 mínimo necesitas una altura oclusal de 15 milímetros. Después vamos a ver más adelante por qué. Y este es el tipo 4 o tipo D de Atwood. Miren ustedes ya el hueso basal. El hueso basal ya ha llegado a una dehiscencia y tiene expuesto prácticamente el nervio dentario inferior. Entonces, ¿qué implante voy a hacer acá? Voy a colocar acá
aumento de hueso, lateralización de nervio dentario inferior para colocar un implante cilíndrico, o tengo otras alternativas. Eso vamos a verlo. Siempre tener en cuenta que una prótesis implantomucosoportada va a tener un cantilever, ¿no?, que va a hacer presión y va a ser como un eje, ¿no?, una zona que va a estar haciendo cantilever sobre los implantes. Entonces la distribución que yo haga adelante de los implantes va a ser básico. Si yo coloco los implantes donde yo quiera, va a tener una distribución que puede perjudicar a la osseointegración del implante. Y esto yo lo decía, ¿no? ¿Por qué 15 milímetros? Porque tengo que tener espacio para el pilar, tengo que tener espacio para la subestructura, tengo que tener espacio para el diente y tengo que tener espacio para el attach. Sin contar, o contando mejor dicho, el espacio de 1 milímetro que tengo que tener para el tejido blando para que el paciente se limpie, ¿no? Entonces, el optar por un protocolo o una híbrida en un paciente dependerá de el espacio interoclusal mínimo de 13 a 15 milímetros. Entonces, no todos los pacientes pueden tener una híbrida inferior. Y para una híbrida superior ya hablamos de otras cosas. Estamos hablando de longitud de labio, estamos hablando de labio cortos. No puedo colocar una híbrida en un paciente que tiene el labio corto. ¿Ok? Y por último, para terminar esta parte teórica, hay una disposición para colocar los implantes. Yo no puedo colocar acá 3 implantes en forma de V, colocar los headers para que hagan clic con la subestructura, porque acá me están haciendo, ¿no?, una rotación antagonista, ¿no? Este está rotando por acá, el otro está rotando por el otro lado. O sea, se están tergiversando, están contrafrontando fuerzas, y eso no es bueno para la osseointegración, sobre todo en estos tipos de sobreestructuras, ¿no? Lo ideal, si es que solamente va a ser implantomucosoportada, es colocar barra recta canino a canino y un implante en el medio con sus attaches. Inclusive acá puede ser ya voladizos hacia atrás con attaches, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque el dentista tiene que determinar dónde colocar el implante. Tú no puedes enviar la impresión. El técnico te dirá el diseño probable, pero no dónde colocar el implante. Entonces, ¿dónde vas a colocar el implante para un adelento inferior y que no sufra el implante? Tienes que determinarlo tú. Y eso depende de la biomecánica. Y la biomecánica dice que los implantes que van a ser implantomucosoportados tienen que tener barras que estén equidistantes sus attaches y equidistantes sus implantes. Y si están paralelos, mejor aún. ¿Ok? Igual ya con barras más grandes. Acá ya no son implantomucosoportados, sino son implantes ya implantosoportados, ¿no? Barra y recto, ¿no? ¿Ven la equidistancia que hay entre los implantes? Esto es lo ideal. No puedo porque no hay hueso. Tengo que irme un poco más allá. Ok, no hay problema, pero siempre siguiendo la dirección. O sea, no te puede decir, pongamos acá no hay hueso y quiero colocar mi implante un poquito más acá. No hay problema, lo colocas ahí. Ok, pero no te puede decir acá, ni acá, ¿no? Entonces tienes que ver bien la dirección, la trayectoria del diseño de tu futura prótesis o tu futura barra. Pongamos, esto es inadmisible, ¿no? Colocar 2 implantes con un cantilever en el aire, con estos attaches, a la larga va a fracasar, ¿no? Entonces acá lo ideal hubiera sido las 2 barras con un attach acá en el medio, ¿no? Ese es implantomucosoportado, pero no con este cantilever que llega hasta canino. Esto se hubiera sido lo ideal, ¿no? 3 implantes con sus attaches y su subestructura. Muy bien. Después ya vamos a hablar de la barra Heider, los tipos de rotación que hay, tanto en el maxilar superior, cuando tiene mucho que ver la forma del maxilar,
si es cuadrangular, si es triangular o si es ovoide, dónde voy a colocar los implantes. ¿Ok? Esta es una híbrida, pongamos, superior, donde han sido distribuidos los implantes de forma equidistante en cada lado. Esta es una sobredentadura superior con headers, attaches, ¿no? Y con attaches en bola. Un combinado, se podría decir. Muy bien, ya hemos visto los tipos de prótesis. La PF1, que como les dije, la PF2 que agarra un poco de encía, la PF3 que agarra ya una parte con porcelana rosada, ¿no? Cuando tiene la línea de la sonrisa elevada o papila gingival, PF3, y normalmente se colocaba antes implantes donde había más hueso. Pero ahora el concepto es diferente. Se coloca más implantes donde hay menos hueso. ¿Okay? Es para el mayor soporte. Muy bien. Entonces vamos a pasar a algunos casos clínicos. Como les digo, lo ideal no es colocar un implante por diente, ¿no? Ni agarrar y colocar 10 implantes en el maxilar inferior y unirlos con una barra, ¿no? Yo sé que ahí hay pacientes que aceptan y van a ganar mucho dinero, ¿no? Acá estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 implantes en la boca, ¿no? Ya saquen su cuenta. Pero no, pues, o sea, lo ideal no es aprovecharse del paciente, sino que con lo necesario el paciente quede bien y ustedes le puedan ofrecer los diferentes tipos de prótesis que hay. Cada prótesis tiene su precio, ninguna es mejor que otra, simplemente hay que hacerlo bien. O sea, el Volkswagen no es mejor que el BMW, pues, o sea, el BMW es más, obviamente, de mayor, una marca de más calidad, ¿no? Pero el Volkswagen igual te sirve como carro, ¿no? Entonces tú no le puedes decir, no, el Volkswagen no sirve, solamente BMW. No, pues, tienes que ofrecerle todas las gamas que existen de prótesis al paciente. Un paréntesis, ¿se acuerdan que les puse el hueso de Atwood de clase 4, donde casi está cerca del nervio la reabsorción del hueso? Pues antes, en las épocas que yo estaba por allá, 98, 97, 96, existían los implantes en hoja. ¿Okay? Tuve la oportunidad con Leonard Linkau, que justamente este año ha fallecido. Él es el padre de la implantología, ¿no? El padre de la osseointegración es Ingrid Branemar, pero el padre de la implantología es Leonard Linkau. Y él es el único dentista en la historia que fue consultado para premio Nobel. Él diseñó este tipo de implantes en hoja. Estos tipos de implantes en hoja no son osseointegrados. La osseointegración, ya como bien ustedes saben, es un proceso largo, ¿no?, de huesos que se remineralizan, de tejido óseo, de hemidesmosomas, ¿no?, de la superficie, depende mucho de la superficie del implante. Esto no es osseointegración. Sin embargo, en el mismo momento que se colocaba el implante en hoja, se podía colocar la prótesis. Esta prótesis tiene más de 30 años en boca. ¿Ok? Entonces, bueno, claro, obviamente que ahora ya hay muy pocos que lo fabrican en Estados Unidos. Acá en Perú muy pocos llegaron, ¿no? Ya no se fabrica. Pero sirvió, ¿no? Entonces, a veces me hace recordar mucho a la amalgama. La amalgama fue discutida por años, me acuerdo mucho. Y la resina le ganó la batalla,
porque dijeran que la amalgama producía mercurio y que era dañino para la concentración sanguínea de mercurio en el cuerpo humano. Sin embargo, cuando fui a Estados Unidos, justo mi director de programa de prótesis era el encargado era perito, ¿no?, de este litigio que había entre amalgama y resina. Y al final había quedado, después de 4 años de litigio, que la amalgama no producía más de 0,002 porcentaje de mercurio en el organismo, lo cual no era nocivo, ¿no? Pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Yo he visto amalgamas de más 40 años en la boca. Nunca he visto una resina más de 25 años en boca, ¿no? Y este es otro tipo de implantes, que es el implante superióstico. Es un implante que tampoco es osseointegrado, sino que se toma una impresión y sobre la impresión del hueso va al laboratorio, la impresión del hueso, y ahora utilizan el CT scan, ya no es necesario abrirlo, y diseñan la fabricación de este implante que se ha hecho en hidroxiapatita y de titanio, ¿no? Y luego lo colocan y tiene unos tornillos laterales con lo cual se fija, ¿no? Y funciona muy bien, por años, ¿no? Lo único malo es que, claro, cuando uno de estos implantes fracasaba, para retirarlo era mucho más difícil que retirar un implante ahorita la forma cilíndrica, ¿no? Porque se formaba mucho tejido conjuntivo acá, fibroso, lo que era muy difícil sacarlo. Entonces a veces tenía que desgastar mucho hueso para sacar, era muy difícil sacarlo, ¿no? Esa era una de sus desventajas, ¿no? Pero se les enseño para que vean cómo ha ido evolucionando la implantología, cómo existen implantes que han funcionado muy bien durante tantos años, ¿no? Y a veces acá en Latinoamérica no se ha llegado pues a complementar esa información. Este fue mi primer paciente que tuve allá en la Universidad de Loma Linda. Era una francesa que tenía periodontitis y tenía que retirarse los dientes porque estaba en movilidad clase 3. Pero ante eso nosotros diseñamos su dentadura inmediata. Siempre cuando ustedes diseñen la dentadura inmediata, tiene que ser hecha en articulador con la altura de la dimensión vertical en la relación céntrica que han tomado. En base a eso se hace una copia y se toma, ¿no?, la guía quirúrgica que se va a utilizar para la colocación del implante. Se colocan los implantes y, como ven ustedes, los implantes siguen la posición que uno quiere en la guía. A veces uno utiliza la guía nada más para la primera fresa, la fresa lanza que le llaman, ¿no? Pero es importante también en la posición final del implante, ¿no? Y acá está ya la paciente con su prótesis, ¿no? Esos fueron mis primeros implantes en el año 98, allá en California. Estos implantes eran eran de la marca Nobel Biocare. Nobel Biocare. Ahí está la paciente y la cirugía. Y a veces, bueno, también eso me tocó allá, pacientes que no es necesario colocar implantes, sino una prótesis somática, ¿no? Se toma la impresión como si fuera para una prótesis completa y se hacen retenciones y ya se confecciona su mascarilla en silicona, ¿no? Un paciente fumador que tenía carcinoma múltiple a nivel del paladar, ¿no? Fumaba tanto que para retroceder como esos casos no siempre es necesario colocar implantes. Ahora, muy bien, en todas las marcas que ustedes les venden acá en Perú, que son más de 20, ustedes van a ver 98% de éxito, 97% de éxito, 96% de éxito. Estudios a más de 20 años. Muy bien. Pero esos estudios se han hecho en base a estudios in vitro y en base a estudios in vivo postquirúrgico, pero no postprotésico, ¿no? Como les digo, tengo más de 20 años en este rubro y yo les diría que en verdad postquirúrgicamente sí hay un 96% de éxito.
Pero post-protésico, a 20 años, yo lo pondría en un 85% el éxito de los implantes. Que sigue siendo alto, ¿eh? Pero no es exactamente el 99-97% que dicen, ¿no? Y esta es una radiografía que, si pueden, tómenle foto, porque no van a volver a verlo. Esta es una radiografía donde van a ver un paciente sui generis, o sea, un paciente que tiene los 3 tipos de implantes que existen o existieron durante los 30 años o 40 que existen los implantes, ¿no? Tienen acá un implante óseo integrado unido a un implante superióstico y en el otro lado un implante en hoja, ¿no? Unitario. Es un paciente que fue atendido en los 80s, en los 90s y en los 2000, ¿no? Y para que vean que los 3 implantes están en boca, ¿no? Los 3 implantes están en boca hasta el día de hoy. Ahí está ya la tomografía. Y bueno, este fue el año 2001, cuando yo recién llegué al Perú. Mi primer paciente de híbrida, acá en Perú, ¿no? En Estados Unidos ya habíamos hecho. Vino con esta prótesis, ¿no? Y se decidió colocar los implantes preservando los dientes. ¿Por qué preservando los dientes? Porque esta prótesis por debajo tenía unos espigos que iban cementados a los dientes. Entonces se decidió preservar los dientes para que vaya con su prótesis inmediatamente a la colocación de los implantes con su misma prótesis y no esté déntulo. Y luego se extrajeron los dientes, ¿no? Más adelante, luego ya de la parte del postquirúrgico. Y arriba era una prótesis convencional fija, metal cerámica. Se tomó la relación céntrica con cera lumínica. Fíjense ustedes, la cera lumínica no es la que venden acá en Emancipación, por si acaso. Es una cera lumínica que viene con fibra rellena, o sea, que es rígida. Ustedes la ablandan y luego toman la impresión y sale exactamente detallado las interdigitaciones y puede simular la presión que hace al tejido blando. ¿Ok? Entonces, si pueden, la pueden importar. Es Alum Wax, se llama. Muy buena para estos casos de edéntulos completos. Mientras tanto, se iba haciendo la parte superior fija, dividido zona posterior y zona anterior para contrarrestar las fuerzas tangenciales. Y luego se toma el registro de nuevo con el Aluvax, ya con un registro como de arrastre previamente al bizcocho que se hace, ¿no? En el inferior ya se va haciendo el infilado. Y una cosa curiosa que me pasó acá, ¿no? Me acuerdo mucho que se confeccionó para la híbrida toda la subestructura metálica. Y esta es ya la parte de la impresión, sacado la parte del tejido blando. Y lo llevé, comencé a colocar los tornillos. Y este último tornillo de acá no entraba, no entraba pasivamente, ¿no? Y según los estudios tienes que entrar pasifit, le dicen, ¿no? Tienen que entrar pasivamente cada uno de los tornillos. Entonces no entraba. Y lo llevo pues acá al técnico Espinosa, ¿no? Le hago su corte para soldadura láser, ¿no? Soldo con Duralite y lo van a soldar en láser, ¿no? Esto ya tiene todo un diseño en cuña para que pueda soldar el láser. Ustedes saben que la soldadura en láser tiene que tener menos de 1.3 milímetros de espesor entre cada parte. No es como la soldadura pues que se hace para el presoldado. Pero una cosa curiosa, ¿no?
El técnico me dice, doctor, ¿qué pasó? Tomó mala impresión. Probablemente, le digo, no me ha pasado antes. Y bueno, se soldó y no hubo ningún problema. Pero luego él me comentó de que, o ya me enteré de otros que iban, que la mayoría colocaba estos tornillos ajustados en boca, no en forma pasiva, ¿no? Entonces, si tú vas a colocar estos tornillos ajustados, no, o sea, va a tener una fuerza nociva biomecánicamente de un lado a otro del implante. Cada vez que tú sientes uno de estos tornillos que no entra pasivamente, tienes que hacer soldado. No hay otro. ¿Okay? Y luego ya se colocó la prótesis fija superior y la híbrida en el inferior. Como ustedes pueden ver, la híbrida no siempre sigue los ejes de los dientes, ¿no? Acá están más lingualizados, acá está en medio del diente, que obviamente ya se recubre con resina. Y ya tienen la prótesis con todos los contactos oclusales. Este es otro caso. Es un caso curioso que me tocó en una clínica que me mandaron. Es un autista, pero un autista leve. Pero todos sus dientes se le movían. Todos sus dientes se le movían, ¿no? Entonces se tomaron las impresiones primarias. Se vieron sus dientes, se analizaron. Miren ustedes, las impresiones primarias tienen que estar cubriendo toda la zona, ¿no?, de déntula completo, para hacer un buen análisis, unos buenos modelos de estudio. Se hizo los registros, se montaron los modelos. Como ustedes pueden ver, hay un colapso de mordida terrible en este caso. Y ese es el caso. Entonces, se hicieron las encerado, las guías quirúrgicas, ¿no?, con el CT scan, y luego se hizo las extracciones seriadas. Extracciones seriadas, siempre cuando hagan el CT scan, tienen que dejar por vestibular, desgastar por vestibular para poder entrar, ¿no?, por palatino o por lingual, para por el vestibular, para poder tener la guía y que entre la fresa, ¿no?, en esta zona. ¿Okay? Entonces se probó con la dentadura superior, con la guía quirúrgica, y vienen ustedes, entra por la zona lingual, ¿no? Entonces acá, ¿qué se iba a hacer en un paciente autista? El paciente autista no se iba a hacer una híbrida en la vida. Se tenía que hacer algo que él sea higiénico. Entonces se decidió hacer una sobredentadura. Ahora, como ustedes van colocando los implantes, van paralelizándolo. No siempre queda paralelo en un principio, ya según la fresa que ustedes van utilizando, hasta que logran un paralelismo acorde para una sobredentadura implanto soportada, ¿no? Igual en el superior, van paralizando primero la zona de incisivos, luego la zona posterior, hasta que ya queda todo paralelo para una dentadura implanto soportada. Estos son los transfers para la impresión. Estos son los tornillos de cicatrización. Se toman las impresiones superior, inferior. Siempre cuando toman las impresiones hay que unir los transfers con el Duralay para que a cubeta abierta no haya movimiento. Esta es la cubeta superior. Fíjense ustedes todo lo que he tenido que desgastar para que pueda haber espacio para los transfers. Y siempre la Godiva como si fuera un edéntulo completo. Importante que la base, la placa base, rodete, tenga estos soportes de los tornillos que lo hagan fijo en el momento de la prueba. Porque si no esto, no es el modelo definitivo, sino esto en la boca va a bailar. Entonces, importante que les pongan acá sus tornillos para que pueda estar fijo. Ya ustedes manejan ya la altura en la boca, ¿no? La dimensión vertical y al final la oclusión.
Y esta figura es bien importante. Miren acá. Acá abajo es unas barras preformadas. O sea, esto no lo han encerado, nada. Esto ya está preformado en plástico. Esto lo trajo la marca de los implantes, no voy a decirla, que se utilizó en este paciente. ¿Ok? Miren ustedes el grosor de la barra y miren ustedes el grosor del pilar. Todo esto es preformado. O sea, el técnico siempre, ahora le voy a enseñar cómo hace el encerado, simplemente hizo un encerado. Pero fíjense, comparen ustedes con este grosor, el de acá. Se nota la flechita, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Ya. Comparen este con este. Miren el grosor. Es el mismo paciente. Tuve que repetir. O sea, esto ya era una preformada y esto no. Una barra Dolder. Este es de la... ¿Qué ataches? Bredent. El atache es Bredent, ¿no? Que obviamente te da otra perspectiva para el contorno del paciente, ¿no? Inclusive, miren ustedes, acá tenemos 1, 2 y por lingual hay otro más, 3 ataches que nos sirve para un soporte mayor, ¿no? Y el paciente, fíjense ustedes, queda completamente acorde con su contorno, ¿no? Acá los ataches Bredent tiene 3 diferentes modelos, ¿no? Verde, amarillo o rojo, de acuerdo a la rigidez que ustedes quieran, ¿no? La fuerza de Newton. Entonces acá pongamos verde en un paciente autista, no tiene mucho control, ¿no? Y esto puede ser hecho sobre el acrílico, como en este caso, o sobre una supraestructura que se hace, ¿no? Esto es lo que les digo, ¿no? Miren ustedes, ya preformadas las barras van encerando. Esto va ya al bebedero, ¿no? Con sus ataches y lo cuelan. Y no cree que está bien. Y no. Es demasiado grosor, ¿no? Como están vendiendo en esta marca estos tipos de barras, ¿no? Ahora que lo pueden adelgazar, ya eso es otra cosa, pero es mejor tener una preformada ya más calibrada, ¿no? Obviamente que eso se fresa en una fresadora, pero es mejor, cuanto más cerca a lo ideal, es mejor, ¿no? Y importante para estas cosas también tener un buen yeso de revestimiento y un buen técnico que puedan evitar cualquier tipo de burbuja. Una burbuja acá malogra todo el trabajo, ¿no? Igual para el superior, ¿no? Miren las barras, el grosor que hay y la distancia, ¿no? A veces no respetan la lengua. En este caso, pongamos, no están respetando la lengua, ¿no? Es muy importante la comunicación que ustedes tengan con el técnico, ¿no? El dentista también es responsable del trabajo del técnico. Y bueno, ya que nosotros utilizamos UCLAS no preformados, sino en plástico, y se va encerando, tenemos nuestra guía de silicona con ya la toma de la dentadura encerada para tener exactamente la altura y el ancho y el espacio que vamos a necesitar para el contorno de este paciente, ¿no? Tenemos una guía. ¿Ok? Ese es el caso que les dije, ¿no? Miren el ancho. No tiene para el labio, ¿no? Salvo que tenga un labio muy grande. En este caso era un autista que tenía el labio muy presionado. ¿Okay? Es el mismo caso con sus ataches. Y este es ya otro caso para enseñarles
que el attach, también que es colocado en esta fase del encerado, tiene diferentes formas, ¿no? En el que ustedes vieron acá del autista era un attach acá en bola arriba, acá pongamos es paralelo de costado, dependiendo de el diseño que ustedes tengan en el paciente. Igual para el superior, igual para el inferior, ¿no? Tenemos todo, siempre la guía con silicona y el diseño. O sea, todo esto que ustedes ya ven acá no es que se está inventando, ¿no? Ya todo esto ya está diseñado previamente en el encerado diagnóstico. Entonces es importante el diseño previo en el encerado diagnóstico del rehabilitador oral antes que el implantólogo coloque los implantes, para saber exactamente en qué posición, si le falta hueso, si va a haber espacio para el diente, si va a haber altura, etcétera. Acá ya es colado, ¿no? Lo que ustedes vieron con los ataches en posición paralela, ¿no? Pero miren ese grosor, ¿no? Aunque este sea un Heider bar, este grosor en algunos pacientes funcionará, pero pongamos en el paciente autista era imposible, ¿no? Por eso fue necesario utilizar otro tipo de marca que tuviera una calibración mucho menor, ¿no? Ahora, los diseños para estas prótesis sobre dentaduras o para híbridas, como en este caso, varían, ¿no? En este caso, hemos utilizado 5 implantes con diferentes posiciones, ¿no? Acá no. Acá sí siguen, como hemos visto en la teoría, un diseño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos implantes que no siguen las posiciones iniciales del diseño? A la larga pueden resultar en un 75% de casos, ¿no? Pero un 25% no. Y cuando te toca eso, tienes que cambiar todo. Aunque algunos de estos implantes son americanos, tienen garantía de por vida, te pueden devolver el implante. Pero tienes que de nuevo rediseñar, ¿no? Entonces lo ideal es que estos casos que hay tanto inversión por parte del paciente sean desde un inicio diseñados correctamente para pues le dure muchos años, ¿no? Por lo menos más de 10 años, ¿no? Es lo que se estipula para cada caso. Ahora bien, en los edéntulos completos tenemos diferentes tipos de ataches, diferentes tipos de pilares preformados, tenemos microunits para los casos que se van a hacer híbridas, tenemos ball attach para los casos de 2, ¿no? O tenemos estos que vienen tipo temporarios sobre los microunits para tomar impresión. Entonces es importante en estos casos, que es lo que seguramente ustedes van a ver más con sus pacientes, ¿no? Doctor, se me cae la dentadura inferior, quiero que me ponga una prótesis inferior con el mínimo de implantes, que no me salga muy caro y que no se me mueva. Entonces está muy de moda estos ball attachments, pero tienen que tener muy en cuenta en qué posición van a colocar los locators o los ball attachments, porque basta que estén un poco desorientados para que no sirvan, ¿no? Entonces muchas veces yo prefiero los calcinables para yo darles la orientación si es que los implantes no han sido puestos paralelamente, ¿ok? Entonces yo de verdad prefiero los custom abutments, como le dicen en Estados Unidos, o los pilares no prefabricados a los prefabricados. Pero ahora mucha gente está utilizando los prefabricados, entonces tienen que saber en qué casos y cómo colocar los implantes para que estos estén paralelos, ¿no? En estos casos, pongamos que son de barra, ¿no? Miren ustedes, con 2 nada más, con 2 implantes, con su Heider, pueden utilizarlo con una muy buena retención. O con otro tipo de diseño, que puede ser 2 implantes con un pequeño cantilever con sus ataches en la misma dirección del implante. ¿Okay? También sirve para colocación
retentiva, ¿no? Este es un implante muco soportado. Y ahí al final la sobredentadura que va sobre esos ataches, ¿no? Mira, fíjese, este lo he sacado de un libro para que vean que a veces en los libros también no todo lo que se publica es oro, como se dice, ¿no? Miren ustedes estos implantes en estas diferentes posiciones, ¿ok? Ya lo ven ahí. Muy bien, todo bonito, todo muy bien. Ahora miren acá. Miren ustedes los dos ball attachments que han colocado acá. ¿Qué pasa cuando colocan la sobredentadura acá? Y eso está publicado en un libro, ¿eh? Cuando colocan acá va a haber una fuerza, una contrafuerza entre un ball attachment con el otro. O sea, uno de los dos va a prevalecer. En otras palabras, para que ustedes puedan utilizar este tipo de ball attachments, tiene que estar tanto paralelo en su eje vertical como en su eje antero-posterior. O sea, este tiene que estar paralelo acá y de atrás para adelante. Si no, no. Y si hubiera sido colocado no a esta distancia, sino un poco más cerca, hubiera sido más ideal. Y si hubiera tenido una barra, mejor todavía, ¿no? Pero ahora se simplifican las cosas y quieren colocar a todos los edéntulos estos ball attachments, pero no saben de que es más difícil, porque tienen que paralelizarlos. Por eso yo prefiero hacer una subestructura y ya no me preocupo de la angulación. O lo puedo reorientar con mi pilar calcinable, ¿no? Los famosos locators, ¿no? Ahora se utiliza, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá. Pero no están paralelos. O sea, esta sobreestructura, supraestructura, está sufriendo porque estos ball attachment no están paralelos. Entonces, cada vez que inserto la dentadura y cada vez que la saco, va a haber una contrafuerza que al final va o a desestabilizar uno de los pilares o inclusive uno de los implantes o más de los implantes, ¿no? Barras, ¿no? Las famosas barras que permiten una higiene con sus Heyders bars. A veces es lo más práctico, ¿no? Simplemente barra con Heyder en la misma dirección. Simple, con dos implantes. ¿No? Te dura años, más de 20 años. ¿No? ¿Para qué complicarse la vida? ¿No? Eso estamos viendo. Otro caso, este ya es implanto soportado, que ya tiene 4 implantes con barra y encima una barra preformada y otra fresada, ¿no? Tienes que diferenciar entre las barras que son preformadas sin fresar y las que son fresadas que se notan acá, ¿no? Que ya tienen un paralelismo mucho más riguroso, ¿no? Famoso Heyder, ¿no? Me gusta mucho este tipo de attach. ¿Por qué? Porque si fijan ustedes acá, es un caballito, ¿no? Una silla de montar. Tiene esta zona que se adhiere al acrílico y esta de acá, esta zona puede ser flexible o resiliente. Es decir, conforme pasa el tiempo el acrílico se contrae, yo puedo esto ajustarlo. Esto es metálico. Entonces, yo puedo ajustarlo a la barra, ¿no? Y no necesito en esta zona un rebase. Tal vez en la zona posterior sí, si estoy utilizando 2 implantes, ¿no? Pero si utilizo 4, ya no voy a necesitar hacer un rebase, ¿no? Dependiendo si es implanto soportado o implanto muco soportado. Siempre para tomar la impresión, fijar con Duralay para que no se muevan, ¿no? Este es otro ejemplo. Esta es una barra fresada, ¿no? Con los diferentes ball attachments. ¿Okay? Y también tener en cuenta esto, ¿no? La subestructura, el espacio que debe haber entre la encía y la barra, y la supraestructura, ¿no? El espacio que debe caber entre la subestructura y la supraestructura más el acrílico. Entonces todo esto ustedes tienen que calcularlo en el momento de la mordida,
para saber qué espacio tiene y cuánto puedo utilizar. ¿Ok? Esto ya más adelante vamos a hablar sobre los diferentes tipos de CAD/CAMs que hay hoy en día, ¿no? Para diseñar estas subestructuras en circonio, en chromium, en metal. Ya esto ya se hace por computadora. Lo estamos haciendo. En el curso vamos a hacerlo con escáner y con computadora, ¿no? CAD/CAM. Y estos son los subestructuras ya de otro tipo, ¿no? De circonio, ¿no? A la cual se puede adherir porcelana o a la cual se puede adherir el mismo circonio, ¿no? Tienen también fresados, diferentes diseños, ¿ok? Y normalmente son, si es híbrida, atornillado y luego se rellena con resina. Y el último tipo de prótesis son las prótesis implant bridge, ¿no? Los implant bridge son prótesis que son hechas en CAD/CAM, circonio, pero con una... Estas son subestructuras. Esta también es subestructura. Esta es una híbrida con subestructura de circonio. Circonio también viene en color rosado, ¿no? Dientes sí, puede ser de porcelana o de acrílico. Fíjense ustedes acá, pueden disimular un implante que ha sido colocado muy vestibularmente, ¿no? Con la subestructura, pueden disimularlo y al final queda para simplemente taparlo con la resina, ¿no? Mucho se ha discutido de que lo mejor son los implantes cono-morse, porque tienen una mejor adaptación, porque tienen una mejor biomecánica, etcétera, etcétera. En el Perú es verdad, el 75% de los implantólogos utiliza cono-morse. Pero van a Brasil y el 75% utiliza hexágono externo, ¿no? Entonces, hay una disparidad ahí. Yo he utilizado hexágono externo y cono-morse y en ambos me han ido bien, ¿eh? Para este tipo de estructuras híbridas o sobre dentaduras, no tengo mi preferencia. Aunque sí a veces, como ustedes pueden ver acá, inflamación. Por ese simple hecho prefiero el cono-morse, porque está más enterrado y permite una menor inflamación, una menor periimplantitis, ¿no? Pero en cuanto a engranaje con la superestructura, no veo mayor diferencia. Y estos son más subestructuras en circonio, y les quería enseñar el implant bridge, ¿no? Son estructuras también en circonio, pero que ya vienen como pretalladas para colocar carillas, resinas o coronas, cerámica pura sobre la subestructura, ¿no? Entonces te queda como una prótesis fija, ¿no? Con carillas en un edéntulo, pongamos, ¿no? Esto es lo último. La única diferencia es que el paciente está pagando doble, ¿no? Está pagando por la híbrida y también está pagando por la carilla o por la corona, ¿no? Pero bueno, es lo último que se está haciendo, ¿no? Y de preferencia, acá en vez de hacer, hay híbridas cementadas también, prefiero que sea atornillado, ¿no? Atornillado y luego se cubre con resina. ¿Por qué? Porque el cemento puede caer por debajo de la superestructura y causar periimplantitis, ¿no? Entonces es mejor, prefiero que sea atornillado. Ese es otro tipo de implant bridge también, pero inferior, que ha sido hecho en un disco de CAD/CAM para circonio, ya predeterminado según la silicona que nos daba el espacio exacto según el encerado diagnóstico. El encerado también se puede hacer en CAD/CAM, ojo, ¿eh? El encerado también se puede hacer en CAD/CAM. Y este es el puente sobre implant bridge, ¿no? Puente sobre implant bridge. Bueno, ahora vamos a ver
unos casitos de prótesis fija, ¿no? Ya hemos visto prótesis totales. Este es un paciente que me llegó con una muela que tenía problemas de furca, ¿no? Entonces miren el tamaño de la muela que tenía el paciente, inmenso, ¿no? Entonces fue en el año 2002, hace más de 10 años, ¿no? 15 años. En ese entonces era SIM, implante SIM, ¿no? Que es Made in Brasil, un implante bueno que venía con su torquímetro y con su matraca. Su pilar recto, se tomó la silicona para hacer el encerado y se medía el espacio para más o menos determinar de qué tamaño se colocaba el implante, ¿no? Se hizo la extracción del diente y se colocó el implante inmediatamente. Ahora fíjense ustedes, esas son las fresas que se utilizaba en ese entonces en la marca SIM, ¿no? En el momento de colocar el implante se llegó a un torque de 30 newtons y luego se colocó el pilar. Entonces, ¿qué me permitía el llegar a los 30 newtons? Colocar el pilar en el mismo momento. Y en el mismo momento de colocar el pilar, fíjense ustedes que según la literatura, este es un paradigma, pongamos, ¿no? Según la literatura, no es conveniente colocar un implante post-extracción con carga inmediata, menos en una zona que está hueso de furca, ¿no? Pero bueno, acá se hizo eso, se colocó el margen aproximadamente a 1.5 milímetros de la zona más superior de la encía, y se llegó a un torque igual de 25 newtons menos que el torque del implante para que no se mueva, y se hizo la corona inmediatamente con carga inmediata. Carga inmediata a veces se dice estética inmediata, ¿no? Miren ustedes que esto no tiene ninguna zona flotante entre la encía y la zona de la provisional. O sea, todo está calzando. Sin embargo, si ustedes pueden ver acá en el pilar, ¿no? Es mucho más chico, ¿no? Entonces tenemos que tener un buen contorno que nos permita dar esta resolución final, ¿no? Un poco de isquemia sí, pero a los 10 minutos se le pasó al paciente, ¿no? Estos son ya casos también de esa época, donde teníamos que hacer, no había indexación en esa época, teníamos que hacer una indexación nosotros mismos, ¿no? Con índice de Enduralay. O sea, los pilares los indexábamos con el diente Enduralay para la posición final del pilar en la boca del paciente, ¿no? Es un caso que se hizo con ese tipo de índice. Sus impresiones, sus análogos, la parte del tejido de la encía, sus pilares UCLAS, ¿no? Miren ustedes, marcamos acá para saber exactamente qué pilar es qué pilar, porque si no hay una confusión, ¿no? En boca. Y luego se hacen ya la porcelana. A mí me gusta mucho más las coronas fijas que son atornilladas a las que son cementadas. ¿Por qué? Porque en la cementación puedo producir periimplantitis si no está bien limpio, o también puedo, si alguna de esas falla, para poder sacarlo es mucho más difícil, mientras que en este caso simplemente remuevo la resina y saco la corona inmediatamente. Ahí están, miren, ya con las resinas prácticamente ni se nota que ha sido una corona con una zona que tiene porcelana, ¿no? Estas son otras coronas fijas. Quiero que se fijen en el detalle de los pilares, cómo se orientan, ¿no? Es importante la orientación en el articulador para luego tener el paralelismo y el contorno para
la porcelana, ¿no? Y esto se logra nada más con un buen encerado diagnóstico, ¿no? Es la única forma. La posición por donde sale el tornillo del pilar, no hay problema. Puede salir por palatino, puede salir por vestibular. Eso no hay problema, ¿no? El problema es de que ustedes tengan correctamente el encerado, el contorno preciso, para que ustedes puedan diseñar correctamente ya la parte final en porcelana, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Bueno, muchos me preguntan ¿cómo es la post-extracción, doctor? ¿Se puede hacer una post-extracción, inmediatamente colocar el implante, inmediatamente colocar la corona? Miren, yo les digo en mi experiencia en 20 años que el implante que más seguro he tenido, o prácticamente en ningún implante me ha fracasado, a mí sí he fracasado en algunos implantes, pero en este tipo de implantes no. Post-extracción siempre ha sido el más seguro. ¿Por qué? Porque tiene la zona del hueso, ¿no?, en estado regenerativo. Entonces ya está listo para que esto comience la oseoinducción o la remodelación, ¿no? Este paciente es sui generis. Miren, ustedes tienen acá un lateral que se extrajo. Era bien largo. Miren hasta dónde mide. Mide 25 milímetros el alvéolo. O sea, esta es la fresa del implante. Miren, la fresa mide hasta 13. Entonces yo no tenía cómo marcar, ¿no? Acá, miren ustedes, este es el marcador de la profundidad, que tiene hasta 18. Me tuve que ir a 20, 25, 27 para poder tener una guía, ¿no? Entonces, bueno, se marcó. Y normalmente yo profundizo unos 5 milímetros del alvéolo, ¿no? Nunca trato de tocar las paredes de alrededor, menos la vestibular, que es la más importante. Si en ese caso se toca, bueno, se rellena pues con hueso, ¿no? Pero trato de no, y me apoyo mucho más en la palatina, ¿no? Entonces, post-extracción, miren ustedes, en este caso sí, ya tenía poco fracturada la pared vestibular, me apoyo en la palatina, pero tengo zonas que rellenar con hueso, ¿no? Es el relleno. Y muchos también me dicen, no, doctor, ¿y ahora cómo hago el provisional? Voy a hacerlo de plástico, de titanio, de los pilares provisionales, no sé qué. Y le digo, no, puedes hacer el mismo pilar definitivo, ¿no? Lo tallas y colocas. En este caso hemos colocado una corona que él tenía antes, que era de porcelana. O sea, el paciente vino con su corona de porcelana y se fue con su corona de porcelana. Obviamente con esta reabsorción, que es obvio por la cirugía. Pero a que se vaya con una corona en acrílico es una gran diferencia, ¿no? Este es otro casito ya de 2. Entonces, ¿cuál es el mínimo que debe haber acá? 2,5. Para que no haya interconexión entre la reabsorción y la absorción del implante, ¿no? Estos sí son pilares provisionales, ¿no? Sobre eso se hizo sus provisionales. Pero inmediatamente post-extracción. Y como son anteriores, ¿no? Como son anteriores, se trata de sacar la mayor oclusión, o sea, que tengan la menor oclusión, mejor dicho. Pero de todas maneras, en oclusión pueden chocar, ¿no? En lateralidad o en protusiva, ¿no? Acá estoy midiendo, ¿no? 2,5 milímetros entre ambos, importante. Se rellena también igual con hueso en las zonas que no aledañas. Ahora, una vez le pregunté a Romagnoli, ¿no? ¿Qué profundidad le coloca usted al implante post-extracción? Me dijo, depende. Depende del hueso, exactamente. Lo ideal es más o menos 2 a 3 milímetros. En el caso anterior no pudo ser así,
porque tenía más de 26 milímetros de alvéolo, ¿no? Y entonces, en este caso sí, ¿no? En este caso era un paciente normal, 18 milímetros, coloco un implante de 13,5 y puedo tener 3 milímetros acá, ¿no? Fácil, porque estoy contando encía y acá estoy contando hueso también, ¿no? O sea, de acá a acá ustedes ven 5, pero en verdad es 3, porque el hueso llega hasta acá nada más, ¿no? Entonces, siempre los pines son importantes para darnos el paralelismo. Y luego, como les digo, a veces, en este caso, utilicé los pilares que son provisionales, pero puedo utilizar también los definitivos, ¿no? Puedo utilizar también los definitivos. Este es otro caso. ¿Ok? Puedo utilizar los definitivos para hacer en los pilares. Eso ya es una decisión de acuerdo a la encía. La encía, ya como lo van a ver en el curso, depende de que es una encía fina, es una encía gruesa, si es una encía que tiene 1, 2 o 3 milímetros de grosor. Depende de eso ya para que ustedes tomen la decisión de qué tipo de pilar van a utilizar. Ya después se toma la impresión a cubeta abierta, se hacen los pilares, las cofias para las coronas metal cerámicas. Y en este caso, bueno, sobre los pilares provisionales se hicieron los provisionales y listo, ¿no? Y ese es otro casito diferente porque no era tan profundo el alvéolo. Pero fíjense ustedes, ella tenía una corona de cerámica pura, pero mira, se la habían hecho chueca. Entonces ella quería estética. Y se hizo la extracción, se colocó el implante, ¿no? Se hizo el torque del implante, más de 30 newtons. Y luego se hizo la provisional. Y entonces en el implante, que está igual, a unos 2-3 milímetros, se rellena con hueso, se ajusta el pilar, se coloca un pilar definitivo, tallable, y miren ustedes, este es el provisional en acrílico. Comparen ustedes este provisional en acrílico con la corona en cerámica pura, ¿no? O sea, hay una diferencia. Este está conforme a la línea de la sonrisa, este está fuera de la línea de la sonrisa. Entonces, no es el material, sino es el diseño, ¿no? Obviamente este acrílico fue hecho inmediatamente en boca, pero se utilizaron diferentes colores, sobre todo en jet acril, ¿no? No fue bisacril ni Vitaloy, porque con eso sí no me salía así. Pero que sí, estos acrílicos jet o snap, que son muy buenos, muy duros, salen bonitos. Y esta es una paciente. Yo creo que acá ya terminamos con los casos y pasamos a anunciar con lo del curso y complementamos con el técnico Víctor Espinosa. Tenía más casos, pero se nos ha ido el tiempo. Este es un caso bien curioso. Esta es una paciente que se ha visitado todas las clínicas, había así por haber, todas las DENT del Perú. Todas las clínicas DENT del Perú se las he visitado. Miren, tenía estos pilares. Si ustedes pueden ver acá su línea de sonrisa, ya se hizo la DSD, está chueco, ¿no? Y sobre estos pilares tenía sus provisionales. Pero ella era muy exquisita en cuanto a la estética. Pero su problema no era tanto la estética, sino la función. No tenía una correcta dimensión vertical. Entonces le dolía, le fastidiaba, etc. Entonces se hizo el análisis con los UCLAS, qué posición estaban los implantes y qué grosor deberían tener los pilares, ¿no? Esto es importante. ¿Qué grosor y qué altura? Miren ustedes, comparen este pilar que fue colocado con estos de acá.
Estos parecen pues ¿no? Unos hilitos, ¿no? Miren el grosor. Miren acá, estos de acá. Estos comparan con estos. Y estos de acá son con los de acá abajo. Entonces, el diseño, el encerado es vital para la altura y para el contorno final. Y eso va a repercutir en que si el paciente le duele o no le duele, ¿no? Porque va a hacer menos presión sobre la encía. Y entonces miren, ¿qué había pasado? ¿Por qué esta paciente no se quedaba contenta con ninguna de las 10 clínicas que había visitado? Por esta sencilla razón. Porque todo el mundo lo había rehabilitado en habitual. Y su verdadera posición en relación céntrica era totalmente diferente. Entonces ella siempre trataba de llevar a céntrica, deslizaba y crack, le fastidiaba los pilares, ¿no? Entonces se hizo la rehabilitación en céntrica y con eso ya. The way through the implant jungle. So what's the most important one now to know is we have now three segments here of implant solutions. Our overview shows a kind of wheel. We have here three different characters, three different systems here. The first one is called the multi-platform solution. It's from Medentika, especially made for Amann Girrbach. And I made here an extraction here of the page. When you click on the download link and you go on the Amann Girrbach page, on the services and downloads, and you click there, then you get here that page, and you will find here some catalogs and some brochures. And here in the catalogs, you see here the Medentika Implant Prosthetics catalog. If you click on it, you will find this big document. It's 108 pages big. And on the first page you are shown here the different systems you can cover with the first Medentika Amann Girrbach system. Está hablando de los diferentes sistemas que van a cubrir software, ¿no? Tienen diferentes sistemas de implantes. Eso se llama el Multi-Platform Solution, ¿no? Hay otro que es el Original System, que es el sistema original, que ese ya es para Straumann y Bego. If you click here on this download link here, you get this page. It's the same page than before, but now you see here we have the Thermal Implant Prosthetics catalog, and this catalog here now contains the different parts. And you see here we have again the wheel with the three different solutions, and here the explanation of the three difference. We come to that later. And here we see the overview over the systems and the developers and the companies. For example, here on right side you see the Straumann Bone Level, the Straumann Synocta one. Straumann, pongamos, es una compañía que está viniendo acá al Perú dentro de poco. Es una de las marcas de más renombre allá en Estados Unidos. Ha comprado, pongamos, a Neodent, ¿no? Straumann ha comprado Neodent en la actualidad. Y es una de las pocas compañías que tiene patentes, ¿no? La mayoría de compañías copian patentes y entonces diseñan sus implantes con un diseño que no es propio, ¿no? En cambio, estas compañías son sus propios diseños. And when we click here on that download link, you will be guided on this page here, and we see here there is the MIS authorized implant components, and when you click here on that link here, you find a link here where you are directly routed to the MIS website. On that website here you find the different suitable implant parts which you can integrate in your library of implants. And here the first one, you see the Amann Girrbach ones, and here you can download the library. When you click here, there's a zip file, and then with that torque ratchet here to
insert it. After placed in the mouth here, this titanium base SR, we will have the denture, the overconstruction with the glued titanium cap, the copying inside, and the screw. And then after using the first insertion device, you use the second one, the screwdriver with a ratchet, to fix the complete final denture in the mouth. On the right side here we have the parts here for different manufacturers here, and all the parts here are available. Esos son todos los sistemas que están en el software del CAD/CAM, ¿no? Del Cera 1000. Y entonces ustedes, ya el técnico se encarga de eso, ¿no? Pero que ustedes, para que ustedes sepan que tiene toda esta amplia cobertura, ¿no? Que puede no solamente trabajar con los implantes que vamos a trabajar en el curso, que son Biohorizons, sino con cualquier tipo de implante, ¿no? Cualquier tipo de implante tiene el catálogo ya en el software para hacer la adaptación, ¿no? De la prótesis a ese tipo de implante. A la mayoría de los implantes, ¿no? Estamos hablando de implantes pues de marca seria, ¿no? Then you copy that library to the program files. If you need help, please contact our help desk and they will help you to bring the parts in your library that you can use it. This was now the overview over the parts you can order. On that we have the reduced crown and this reduced. Eso es, pongamos, lo que sale en el software, ¿no? Cómo se hace el diseño de una pilar, en este caso para implante, ¿no? La construcción. Entonces, es un diseño ya no de laboratorio, ¿no? Sino de software, si ustedes se dan cuenta. Ya estamos cambiando ya al técnico manual al técnico digital, ¿no? Son software predeterminados que van dando las formas, ¿no? Hasta envases de titanio, con la zona del pilar, y en este caso es una corona que viene para ser atornillada, ¿no? Entonces miren ustedes esta angulación 0,27, eso es imposible hacerlo con la mano, ¿no? Solamente se puede hacer digitalmente. Entonces esa es la ventaja que te da un CAD/CAM, ¿no? The minimum default value is around 0.3 millimeters. That's very small. So if the screw channel is looking out on top of crown, puedes diseñar inclusive la boca de el orificio por donde va a entrar el tornillo, ¿no? Es una corona metal cerámica que tiene una zona por donde entra el tornillo y luego se va a cubrir con resina, ¿no? Esta es una forma TI, ¿no? Que ya viene preformada la parte del pilar y también va a ser atornillada, ¿no? Este ya es la máquina y este es el modelo en digital que te da la orientación exacta por donde va a ir la conexión del pilar hacia el implante. No solamente controla la orientación del pilar, sino también se puede controlar la parte de la gingiva, ¿okay? Porque el escáner te copia no solamente el diente, sino también la gingiva. The gingiva part, they were melted, merged together, and we have one finalized work which can be porcelain or stained and glazed after that. On the bottom you see the both SR parts which are glued in. And now finally I will show you a small construction of. Importante también que ahora se esté utilizando circonio con colores pre-shape, se llama, ¿no? Predeterminados. Antes, pongamos, yo tenía que hacer los circonios en capas blancas y luego recién maquillarlos. Ahora ustedes pueden ya tienen la ventaja de ya tener el circonio de un color predeterminado
¿no? Premaquillarlo y luego ya simplemente pulirlo, ¿no? Que a ustedes les ahorra el tiempo de el maquillaje, que a veces es un poco más complicado hacerlo externamente, ¿no? Este es un maquillaje más interno. Ahora también podemos, acá le están mostrando en el video cómo ustedes también pueden tener la mordida digital, ¿no? Entonces ustedes ya pueden digitalmente escanear el registro de la mordida, ¿no? Entonces ustedes ya tienen ya el modelo y el antagonista, ¿no? Entonces, en el curso que ustedes van a tener, tienen la oportunidad de tener todo esto que esté incluido dentro del costo del curso, ¿no? Pues muchas veces se hace un poco extensivo, ¿no? Tener todo en uno. En este curso sí, van a tener el paciente, el implante, van a tener los aditamentos para los implantes y el CAD/CAM, ¿no? O sea, todo. Entonces, el control que puedes tener de las partes de la gingiva, del contacto interproximal, de la altura del contacto interproximal, de la altura de la tabla oclusal, es pues a ojo cerrado superior al ojo humano, ¿no? En cera. Es mucho más alto. Puedes controlar todo prácticamente, ¿no? Hasta inclusive el software te señala acá, pongamos zonas que tienen, ¿no? Más compresión, menos compresión, ¿no? Is the insertion direction a kind of secondary insertion direction. It has nothing to do with the screw channel. Of course, when I want to place the crown over the die after the construction, I want to have the aproximal teeth in the right position. So I click on set that current view, and this is the best one for me, and I click on next. Then I'm controlling my abutment dimension. Está diciendo que inclusive acá tú puedes controlar la dirección en la cual tú colocas tu pilar en el modelo, porque a veces ustedes, el técnico pone y saca el modelo y entonces ahí tiene una compresión. Acá tú puedes controlar eso, ¿no? En cada inserción que hace del modelo, en la inserción que tú quieres, ¿no? No la inserción del tornillo, sino la inserción de tu corona, ¿no? Ese es el pilar. Aquí está, que va sobre el implante. Y sobre ese pilar vas a hacer la superestructura como una cofia, y luego lo haces como un encerado. Tienes el antagonista y tienes la encía, o sea, ya tienes todo controlado, y los adyacentes. Hasta la textura puede ser controlada digitalmente, ¿no? Hasta la textura. Ahí está la corona. Tienes la parte metálica, la parte de la porcelana. Entonces, tanto la parte metálica como la parte de porcelana, todo lo hace la máquina, ¿no? To the implant jungle. I hope you enjoyed, and back to our press.